Nos explique las cifras, la situación de las pequeñas y medianas empresas que nadie desconoce, que son las que más empleo generan y las que más productos vende al exterior. Es decir, de lo que comerciamos hacia el exterior, la gran mayoría sale de las pequeñas y medianas empresas. Buenas noches, Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Efectivamente, un dato que lo venimos mencionando aquí en el programa y que nos preocupaba. No es solo la cantidad de puestos de trabajo que se pierden, que se perdieron. Estamos hablando en el empleo registrado, privado y público, 265.000 puestos de trabajo, sino además la cantidad de empresas que ya han cerrado. Con datos a mayo, esto es importante porque después te voy a contar algunos ejemplos. Espejo retrovisor, estamos viendo lo que pasó en mayo. Te traje datos a mayo Sí. Y después dije, a ver, ¿qué pasó después de mayo? ¿Se cortó esto? ¿Dejaron de cerrar las empresas? Te traje todos los casos que te traje, todos los ejemplos que te traje, son de junio, julio y lo que va de agosto. Todos los ejemplos. Y es más, lo acoté solo a la actividad gastronómica porque si no tenía muchos más. Pero quería contarte algunas historias, Pablo, porque detrás de esto hay historias y en muchos casos comercios o empresas que hace muchos años que se habían bancado todas las crisis y cerraron finalmente en esta etapa. Claro, eso es importante porque nos lo han narrado una enorme cantidad de empresarios pyme aquí en QR, que demoran lo más que puedan una decisión que después es muy difícil de revertir. Son familias, conocen a sus trabajadores de hace mucho tiempo. Es muy difícil tomar la decisión de cerrar, porque no es sencillo volver a abrir a la semana siguiente cuando la cosa eventualmente mejore. No, y no lo haces. Habitualmente cuando cerrás, bueno, la decisión para Te bancás volver hasta el final. a apostar lleva mucho tiempo y te diría que en muchos casos directamente no la haces porque el daño que te genera, además te diría hasta psicológico, no solo Claro. monetario. Sí, son traumas, son Es traumas una gran familiares. frustración, es una gran frustración. Cuando vos visitás las empresas, Sí. muchos te hablan de la empresa casi como si fuera un hijo más. Estoy exagerando un poco, pero es bastante así. Es decir, han puesto la vida para construir esas empresas. Claro. Te traje, en primer lugar, algunos datos para ilustrarte lo que recién te mencionaba. Sí. Vos me decís, bueno, Hernán, a ver, pero me estás hablando, ¿cuántas empresas desaparecieron desde que asumió Milei? 10.000 empresas cerraron desde que asumió Milei. 9.972 empresas. Es un número tremendo. ¿Vos te acordás que con Macri recordamos que cerraron aproximadamente 25.000 en 4 años? En 4 años. Vamos 10.000 en solo 8 meses. Bien, desde noviembre, perdón, me corrijo, 2, 4, 6, 7 meses, porque el dato está a mayo del 24, de 512.357 a 502.000. Fíjate que son básicamente las 10.000 empresas que han cerrado. Sí. No hay alguna grande, pero muy poquitas. El 99,9% son básicamente empresas pymes de menos de 500 trabajadores, muchas micropymes. Básicamente este dato deriva, son empleadores, para ser preciso, gente que presentó lo que se llama el 931, el formulario donde yo declaro que tengo un empleado en relación de dependencia. Dato importante, cada una de estas barras es la cantidad de empleadores, es decir, de empresas que había efectivamente en cada mes. Exactamente. Hay que hacer la diferencia, bien. Sí, fíjate que es una No es inclinación a la baja. suma de no es el cierre en cada mes de No. cantidad de empresas, bien. Pensaba en la declaración de Spotorno, ¿no? Caída libre, claro. Fíjate la placa que sigue, tiene un poco la misma curva. Estamos hablando de la cantidad de trabajadores, recién te mencionaba, 265.000 trabajadores registrados. Acá incluimos los privados y los públicos, por eso Sí. el número es de 9,6 millones A mayo. aproximadamente. A mayo, claro, a mayo. Todavía falta, estamos mirando con el espejo retrovisor. Agosto, ¿no? Estamos en agosto. Pero si querés te cuento algunas de las historias de lo que ha pasado, sobre todo en el sector gastronómico. Hoy cuando pensaba en esta cuestión, en realidad me dispara un poco la idea, el dato naturalmente, pero en San Martín pasó, y ahora te lo voy a contar, que cerró una heladería, Serafín, en la peatonal. Una heladería que desde que yo vivo existe. Aquellos que viven en San Martín conocen Serafín. Es decir, hay 3 heladerías, si querés. ¿Viste Hay que un siempre... vínculo emotivo, Sí. además En del tu helado. localidad, en tu distrito, sí, hay 2 o 3 heladerías que vos Sí. sabés, a uno le gusta una. Claro. Esta es una de las que le gustaba a buena parte de los vecinos de San Martín, cerró. Yo la había visitado hace un par de meses atrás y me habían dicho la cosa está muy complicada. Les había querido hacer una entrevista y de hecho no habían Sí. querido porque, bueno, el dueño no estaba y demás. Pero te quiero contar algo de esas historias. Mirá,
cerró uno de los bodegones con mayor historia de Rosario. Estoy hablando del bar El Ancla. ¿Sabes cuántos años tenía? ¿Cuántos cumplía en 2024? 100 años. Mirá, ahí dice, lo que debió ser el año del festejo de los 100 años del bar El Ancla en la ciudad terminó con el cierre del local. ¿Sabés qué? Bueno, cierra por la crisis de ventas, básicamente. Sí. Este era un bar notable. En el Consejo Deliberante de Rosario hay un esquema parecido al que tenés acá en la ciudad, que hay una serie de bares que por historia y demás se consideran bares notables. Bueno, el bar El Ancla era un bar notable, cerró, te digo con precisión, el 1 de julio. Te dije, después de mayo te voy a contar todo. Bueno, este cerró el 1 de julio. Chilo, la heladería emblema de Zona Norte que cerró después de 85 años. Estaba en Martínez. El problema principal reside en el costo del alquiler. No lo pueden afrontar. Estamos hablando que cerró el 20 de junio. También, después del dato que te estaba mostrando. Que está mostrando. Pasemos, si querés, a la siguiente. Te cuento otra historia. Por la crisis cerró un bar super top en una esquina muy concurrida de San Juan. Fíjate que te traje además todo un esquema federal. Sí. Para que no me digas, che, en la ciudad de Buenos Aires, son de San Martín. No, no, no. De todos lados, Johnny B. Good se llamaba, es muy conocido, ahí tenemos. Bajó las persianas definitivamente. 20 personas perdieron su trabajo. Era grande, tenía 320 cubiertos, es decir, un local realmente muy importante. Grande. El toque final se lo dio el costo de la electricidad. Cerró cuando vino la boleta de la luz, dicho en buen criollo. O es el alquiler, o son los servicios, o eventualmente es la caída en la venta. Estos son todos los factores. 9 años de antigüedad tenía, no arrancó la semana pasada y demás. Se había comido, fíjate, la pandemia y sin embargo esto terminó cerrándolo. Cierra una importante heladería de Chipoleti, luz, gas y alquiler. Matan los comercios Río Negro. Bueno, la bajada ya de la nota nos anticipa de qué se trata. Estamos hablando solo gastronomía, nos dijiste, ¿no? Solo gastronomía, no te traje otro rubro. Sí. Vamos a repasar todas y no te traje otro rubro. Es grido, la heladería, bueno, cerró. Hay una cantidad importante en Chipoleti, ahora vamos a ver otra, de cierre de comercio en una localidad relativamente, no demasiado grande, por decirlo de manera sencilla. Allí tenés Serafín, la histórica heladería de San Martín que cerró sus puertas, caída de ventas y demás. Esa es la esquina de la peatonal donde existía Serafín. Insisto, una heladería histórica, de las más... ¿Cuántas citas se habrán quedado en Serafín, no? Se había fundado, es un vínculo emocional. Se había fundado en 1960. Yo tomé mi último helado ahí hace 2 meses o 3 meses. No quiero preguntar más, pero está muy bien. También en Chipoleti, el sorpresivo cierre de un famoso bar chipoleño y el futuro de una esquina. El Liverpool. El bar Liverpool, efectivamente. ¿Sabes por qué cierra esto? Bueno, ya te anticipé algunos de los casos. Pues también por el costo del alquiler. El 22 de junio fue esto. Fíjate, todas te estoy contando relativamente reciente. Pasamos, si querés... Un país en caída libre, lo de Fausto Espotorno, ex asesor de Milei, ¿se acuerdan, no? Sí. Es una idea muy clara, que se transmite de una manera muy sencilla. Un país en caída libre. Hasta no hace mucho mencionaba que iba a haber recuperación económica. Hoy escuchamos otra cosa, ¿no? Probablemente porque debe estar viendo este tipo de cuestiones. Otra cervecería en La Plata cierra sus puertas tras 12 años y profundiza la crisis en el sector. En realidad hay varias que han cerrado. Te cuento una, Cerveza Gonet cerró el 16 de julio. 16 de julio, tenía 12 años. Mirá, fíjate. También soportó la pandemia. Escucha el dato. Podía producir, esta era una empresa que producía cerveza artesanal. Podía producir hasta 10.000 litros al mes y estaba produciendo 2.000. El dato, claro, decís, es imposible que resista. Claro. ¿Cuántos meses puede resistir? Invirtió como para 10.000, capacidad de 10.000 y termina vendiendo 2. Cuando veíamos capacidad instalada, sí. Bueno, vos cruzabas la puerta, entrabas a Cervecería Gonet y estaba al 20% funcionando la máquina. ¿Qué, ¿bien? Fer? Justamente, quizá esa cervecería, que es de lo poco que están dando hoy, que la gente termina yendo a usar el viernes sábado a una cervecería que te que en vez de ir a morfar te vas a tomar una cerveza suelta y papas. Te dan papas bravas, que barato, y nada más. Pero lo que está diciendo él es que esta estaba como empresa, como pyme, y quería producir. Lo que se le debe haber caído es todo el circuito de ventas afuera. De hecho, tenía un doble problema, porque era una empresa que tenía un bar allí mismo y se le habían caído la gente que iba a tomar cerveza allí, pero también, como dice Cero, vendía
las botellas de cerveza y también se le había caído las Claro. ventas en eso. Habló el propietario de Yuyo Verde y anunció el cierre del bar. Estamos hablando de la Esto es en provincia de Tucumán. Sí, Claro. de la provincia de Tucumán. Esto fue el 25 de junio. 1 de agosto había cerrado en La Plata otra cervecería, Antares. 8 años hacía, Antares de Citibel. Aquellos que han estado por Citibel lo Sí. conocían Antares de Citibel. Algunos se deben estar enterando en este momento que cerró, porque cerró hace muy poquito, el 1 de agosto. Y te decía, Yuyo Verde, que en Tucumán también anunció, por los elevados costos, el cierre de este comercio. Bueno, te traje un paquetito de casos, fíjate, todos posteriores al dato que te había dado, pero, y solo de un sector, y solo de un sector. Esto es el panorama que estás viendo, sector comercial, algo del sector industrial, agregamos también en esta cuestión, de lo que tiene que ver con la cuestión gastronómica, un impacto feroz, lo mencionábamos. Si la actividad no se recupera, te pasa esto. Es importante recuperar la portada, Pimecidio, con todo lo que eso significa. No hay gobierno que no se desviva y diga, trabajamos para las pymes. Le bajamos impuestos para que efectivamente puedan tener una carga más aliviada. Le damos reforma laboral para que puedan contratar más. Bueno, lo que las están matando, lo que está gestando este pimecidio, por lo que nos cuenta Hernán Lecher, tiene que ver con el alquiler, tiene que ver con todo lo que se desreguló. Tiene que ver con el alquiler, tiene que ver con los servicios y tiene que ver con la gente no tiene un mango en el bolsillo, entonces no consume. Hay una pregunta para hacerse. Vamos a suponer, hipotéticamente, hay economistas heterodoxos de entrada, ya confrontando con Javier Milei, pero también hay economistas liberales que dicen esto no es sostenible. Vamos a borrar todo eso, vamos a omitir todo eso y vamos a suponer que efectivamente en algún momento esto remonta. Porque en algún momento, Hernán, corregime, no puede caer indefinidamente. Hay algo muy feo, hay una figura muy fea, la imagen es muy fea, pero se utiliza mucho entre economistas que es el rebote del gato muerto. No hay que explicarlo mucho. El animal sigue muerto, pero tiene un rebote cuando golpea contra el piso. Porque algún rebote hay, porque no puede caer indefinidamente. Vamos a suponer que aparece algún rebote que se estabiliza la caída. Esto que decía Hernán, el cierre de una pyme es una tragedia familiar. Para quien la creó durante tanto tiempo, a veces viene de generaciones, para los trabajadores y trabajadoras que en muchos casos hasta tenían un vínculo afectivo con quienes les daban empleo. ¿Cómo se recupera eso? Porque en algún momento quizá el presidente dice, ¿vieron? Funcionó. Acá está, en la planilla Excel están todos los indicadores. Pero ¿y ese trauma? ¿Cómo se recupera? ¿Se rompen cosas que no tienen arreglo? Y Pablo, para estas empresas el rebote ya llegó tarde. Ya ni siquiera lo van a ver. El rebote es un rebote estadístico eventualmente, no es un rebote de la realidad. Es un rebote eventualmente estadístico. Bueno.